Una vez concluida la batalla de Lomas Valentinas, el 27 de diciembre de 1868, los aliados se dirigieron hacia Asunción. Probablemente antes de la llegada a Asunción habrá existido alguna conversación entre los mandos militares de Argentina, Brasil y Uruguay, y por ese motivo las fuerzas brasileñas entraron primeramente ellas a nuestra ciudad capital el 5 de enero de 1869. Las fuerzas brasileñas se dedicaron a un saqueo sistemático de todas las casas y templos que existían en Asunción. Según el Tratado Secreto de la Triple Alianza, se debía formar un botín de guerra. Sin embargo, fue evidente que todo lo que se juntó en ese periodo fue para los brasileños. De todos modos, se encontró un acta firmada por los 3 representantes de los gobiernos aliados en años posteriores que firmaban una división de unas ganancias que arrojó un remate de bienes que habían pertenecido al Paraguay, sin especificar qué tipo de bienes eran los que fueron subastados. En el caso del saqueo de Asunción, ocurrió de que se respetó exclusivamente la representación diplomática de Estados Unidos. La representación de Italia y de Francia no fueron respetadas y el saqueo fue realmente hasta llamativo, porque comenzaron a cavar, a hacer profundos pozos en los patios, dentro de las viviendas, en busca supuestamente de tesoros escondidos. Posteriormente, los jefes brasileños tomaron las principales viviendas para sus residencias porque se tenía por supuesto de que habría un tiempo de ocupación del Paraguay hasta que se firmen los tratados de paz y límites. Entonces, los principales jefes eligieron las mejores viviendas y así sucesivamente hasta el alojamiento del último soldado brasileño. Ahora, una vez concretado ese penoso trabajo, entre comillas, que tuvieron los brasileños, llegaron los paraguayos que estaban en el exterior y también algunos que ocupaban algún territorio del Paraguay que estaba ya fuera de la jurisdicción del Mariscal López, que por supuesto seguía combatiendo en la campaña de las cordilleras y en el tramo ya hasta Cerro Cora. Y estos paraguayos decidieron solicitar a los gobiernos aliados la formación de un gobierno provisorio. Y así fue que se constituyó una comisión integrada, entre otros, por José Díaz de Bedoya, que se trasladó hasta Buenos Aires para hacer llegar esta inquietud a los gobiernos aliados. Los representantes de Brasil, de Argentina y de Uruguay tomaron a bien la posibilidad de conformar un gobierno provisorio, siempre teniendo en cuenta, según la posición del representante brasileño, José María da Silva Paraños, de que ese gobierno provisorio paraguayo, amigo, se encargue ya de aceptar las condiciones del Tratado Secreto de la Triple Alianza. En esa oportunidad, el canciller argentino, Mariano Varela, esbozó y proclamó su tesis de que la victoria no da derechos. Él expresó de que el Paraguay en su oportunidad tendría la posibilidad de exhibir sus títulos y plantear sus reclamaciones para definir lo que se refiere a límites.
El Brasil no estuvo de acuerdo con esa tesis, pero se llevó adelante la posibilidad de que se forme el gobierno provisorio. Y así, en unas elecciones que se realizaron entre los habitantes de Asunción, que estaban, como dije, de retorno del exilio, los legionarios, y aquellos que habían sido capturados prisioneros y puestos en libertad o que estaban libres en las regiones que estaban fuera del control del mariscal López. Y esa elección dio lugar a la formación de un triunvirato integrado por Cirilo Antonio Rivarola, José Díaz de Bedoya y Carlos Loizaga. El triunvirato conocido después como el triunvirato del 70. Ese triunvirato también tuvo que aceptar las condiciones impuestas por los aliados, pero con la salvedad ya de que existía la tesis argentina de que la victoria no da derechos. Con todo, los brasileños, argentinos y uruguayos reunidos nuevamente tuvieron una vez más un desencuentro, porque la delegación argentina planteó de que la discusión de límites con Paraguay debía realizarse con el respaldo de los demás aliados por parte, por ejemplo, en el caso argentino, pero en ese diálogo con Paraguay, la Argentina tendría que debatir en exclusiva y sin la interferencia de los demás aliados. Esta posición no satisfizo a la delegación brasileña, que reiteró de que si no se aceptaba la posición brasileña de que se discuta en forma simultánea los límites de Paraguay con Argentina y con Brasil, y de acuerdo a las pretensiones de cada uno de los aliados, Brasil optaría por negociar directamente y en forma independiente con Paraguay. Ante esa posición brasileña, el delegado argentino hizo constar su oposición y se retiró de Asunción. Entonces, se puede decir que el campo quedó libre para Brasil. Los brasileños continuaron en Asunción y sobre todo el representante oficial del imperio, el barón de Cotegipe, que permaneció en Asunción, negoció directamente con el gobierno paraguayo e impuso sus condiciones. Y así, el 9 de enero de 1872, Brasil firmó con Paraguay un tratado de paz y límites que puso fin al conflicto entre ambos países, y la cuestión de límites se saldó de acuerdo a los intereses de Brasil. Es decir, Paraguay tuvo que reconocer todas las ocupaciones brasileñas que se habían dado al norte del río Apa. Es decir, esa región que hoy es Mato Grosso do Sul se reconoció a favor de Brasil. Por supuesto, la Argentina protestó por este arreglo que se hizo separadamente, pero decidió dialogar con Brasil. Y así la Argentina, el gobierno argentino, comisionó a Bartolomé Mitre, el expresidente argentino, para que dialogue con la Cancillería brasileña directamente en Río de Janeiro. Así consiguió Mitre limar las asperezas y que se continúen las negociaciones, supuestamente con el respaldo brasileño, a pesar de que ellos ya habían solucionado el problema de límites con Paraguay. Y seguidamente Mitre se vino para Asunción, con expresas instrucciones del canciller argentino de que la Argentina tendría que exigir íntegramente el Chaco o a lo sumo hasta el Río Verde. El general Bartolomé Mitre expuso
al canciller argentino su opinión de que la Argentina no tendría derecho a reclamar más allá del río Pilcomayo. A lo sumo hasta el Pilcomayo, pensaba y decía Mitre que es lo que podía Argentina exigir al Paraguay. Pero de todos modos se vino a Asunción a presentar esas reclamaciones. Acá en Asunción el gobierno paraguayo no aceptó esas exigencias argentinas y así que Mitre retornó a Buenos Aires sin haber logrado esa misión que se le había encomendado. Y tuvieron que seguir las negociaciones con nuevos plenipotenciarios, así que Mitre también había logrado eso de que Brasil continúe respaldando las negociaciones con Paraguay a favor de la Argentina. Lo que Mitre probablemente no sabía era de que Brasil tenía la secreta intención de no respaldar la pretensión argentina de quedarse con todo el Chaco. Pero independientemente a eso, continuaron las negociaciones con el gobierno paraguayo. Esta vez el gobierno brasileño propuso a Argentina y Paraguay que la sede de las negociaciones sea Río de Janeiro. Ambos países aceptaron. Paraguay designó a su representante, que fue el señor Jaime Sosa Escalada, y la Argentina comisionó a su propio canciller, el doctor Tejedor. Entonces, se suponía que el representante paraguayo seguiría instrucciones de los brasileños, es decir, de no aceptar las exigencias argentinas. Sin embargo, no se sabe quién influyó sobre Jaime Sosa Escalada, si el propio presidente de la República de aquel tiempo, el señor Jovellanos, o independientemente los argentinos operaron y se relacionaron directamente con Sosa Escalada, pero lo concreto es que una vez realizadas las negociaciones en Río de Janeiro, aparentemente el señor Sosa Escalada estaba a las órdenes de Brasil. Pero cuando el doctor Tejedor presentó sus exigencias de que se le reconozca a la Argentina todo el Chaco hasta el Río Verde, él aceptó lisa y llanamente, para sorpresa de los mediadores brasileños. Y se firmó el tratado Sosa-Tejedor, en el que Paraguay reconocía entonces a la Argentina hasta el Río Verde. Pero los brasileños no quedaron con los brazos cruzados. Si bien acá en Asunción ya estaba un ejército de ocupación brasileño, para ratificar su oposición al tratado que acababa de firmarse Sosa-Tejedor, el gobierno brasileño envió un buque de guerra con precisas instrucciones al embajador brasileño residente en Asunción para que convenza al presidente de la República, que en ese momento ya era el señor Juan Andrés Gelli, y al Congreso paraguayo de que se rechace sin más trámite el tratado Sosa-Tejedor. Y eso se cumplió. El Congreso paraguayo, sin mucha pérdida de tiempo, decidió rechazar ese tratado Sosa-Tejedor, que desde luego hizo algo muy bueno, porque se le entregaba a la Argentina un importantísimo territorio. Como consecuencia de ese rechazo, entonces se abrió un nuevo periodo de discusiones. Esta vez el gobierno de Juan Andrés Gelli, el presidente paraguayo comisionó al doctor Facundo Machaín para las negociaciones con la Argentina, y que esas negociaciones, según la exigencia argentina, tendrían que realizarse en Buenos Aires.
Y allí tuvimos una difícil, nuevamente, negociación, pero afortunadamente el doctor Facundo Machaín era una persona muy bien preparada, una persona solvente, con sólida personalidad y con un patriotismo a toda prueba. Se plantó en las negociaciones y logró lo siguiente: que el Chaco se le reconocía a la Argentina hasta el río Pilcomayo, y el territorio entre el río Pilcomayo y el río Verde se sometía al arbitraje del presidente de los Estados Unidos. Con respecto al territorio de Misiones, de la margen izquierda del río Paraná, quedaba para la Argentina. En esas condiciones, entonces, se llegó al arbitraje del presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era el señor Rutherford Hayes. El Paraguay comisionó a los Estados Unidos para que hagan la defensa de los intereses paraguayos a los señores José Falcón y Emilio Aceval, ambos conocedores a fondo de los títulos que avalaban la tesis paraguaya. Eso fue presentado en forma coherente, en forma sintética y bien explícita a la consideración del árbitro, que era el presidente de los Estados Unidos, y una vez estudiado lo que explicaba Argentina a su favor y lo que explicaba Paraguay a su favor, decidió que el Paraguay era el país con mejor derecho sobre la franja que se había sometido a su arbitraje. De ahí es que, en reconocimiento a nuestros representantes, el señor Emilio Aceval, está una ciudad que lleva su nombre y está otra que lleva el nombre de José Falcón. Y a la franja esa que había sido sometida a arbitraje se la llamó Presidente Hayes. Y a la ciudad que, según el mismo general Mitre, era un testimonio de los títulos de Paraguay, lo que era llamada antes Villa Occidental, quedó con el nombre de Villa Hayes. Es decir, de esa forma íbamos liquidando el pleito de la guerra. Ahora, con la República Oriental del Uruguay no teníamos límites y llegamos nada más que a firmar un tratado de paz, y hay que reconocer, Uruguay fue el primer país en condonar la deuda de guerra y en devolvernos los trofeos de guerra. Por eso tenemos una plaza aquí en la ciudad capital que recibe el nombre de Plaza Uruguaya, y una avenida, la General Santos, en recordación al presidente uruguayo de ese momento. Con relación a los demás países, una vez que hemos tenido el laudo Hayes, se cumplió eso, había un protocolo entre Argentina y Brasil de que las fuerzas de ocupación iban a abandonar una vez que se firme ese tratado, y pasando los 3 meses o antes, según decisión en conjunto, decidieron abandonar entonces el territorio paraguayo. Nos liberábamos después de, se puede decir, 8 años de la presencia de los ejércitos de ocupación en nuestro país. Tenemos que hacer una explicación también sobre la situación social, política y económica del Paraguay en ese momento. El Paraguay estaba en ruinas. Su clase dirigente, la clase política, económica, la clase religiosa, la clase militar, los dirigentes de todos los sectores de la vida paraguaya, se puede decir que habían sido tremendamente raleados en esa larga guerra que tuvimos. El Paraguay estaba destruido económica y, se puede decir, con sus riquezas totalmente en ruinas. Una situación difícil, pero a pesar de todo hemos tenido dirigentes que se plantaron ante las exigencias del invasor
y lograron salvar por lo menos algo del territorio nacional. Les querría pedir a los estimados estudiantes que si pueden hacer llegar en el posteo alguna imagen, alguna fotografía de algún edificio de la época de los López, o sea, desde 1800 a 1870 en adelante. Tenemos todavía algunas casas, algunos edificios, algunos templos de aquella época. Así que eso les rogaría que vayan agregando con las opiniones, con las sugerencias, los comentarios que crean oportunos para ir mejorando nuestra relación mediática. Muchísimas gracias.